Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Este día en que llegamos a los 43 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. El 19 de julio de 1979 y aquella convocatoria del 20 de julio, convocatoria, o más bien una autoconvocatoria de verdad, el 20 de julio de 1979, en horas de la mañana, en la Plaza de la República, bautizada en ese momento la Plaza de la Revolución. Unos días de enormes emociones, hace 43 años, pero esas emociones son las que hicieron posible enamorar a la mayoría de la población, a muchos países del mundo alrededor de este proyecto revolucionario en Nicaragua, y eso fue la Revolución Popular Sandinista triunfante del año 79, con todo lo que vino inmediatamente después. Para hablar un poco sobre esto, sobre la Revolución Sandinista, estos 43 años, está con nosotros Carlos Emilio López. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos Emilio. Un gusto siempre compartir con vos, compartir en este canal y compartir con la televidencia. Estábamos chavalitos, Carlos Emilio, hace 43 años. Para no decir qué edad tenemos ahorita, pero estábamos chavalitos. Por nuestra edad no participamos en las acciones combativas que conducen al 19 de julio, pero nos metimos de cabeza a las tareas de la revolución inmediatamente después, porque se nos abrió esa oportunidad. Néstor, nuestra generación tiene el privilegio de ser testigo ocular, vivencia. Pudimos palpar, tocar y disfrutar el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Padecimos la dictadura. Padecimos. Sí. Padecimos. Nosotros no solamente podemos decir conceptualmente que la dictadura de los Somoza es la dictadura más cruenta, más sanguinaria, más represiva de toda América Latina. No solamente podemos decir que violentaba la libertad de expresión. No solamente podemos decir que teóricamente que era delito ser joven, no solamente podemos decir que había todo un sistema militar en la ciudad, en el campo, que perseguía a todo aquel que pensara diferente. Lo vivimos. Yo, siendo niño, me recuerdo en Granada, en la calle Cuiscoma, de que llegó la guardia en una ocasión y todos corrimos y nos subimos a una pila, a un baño, y arriba del baño había una pila. Entonces ahí nos metimos, no sé cuántos chavalos, no sé cómo alcanzamos ahí como lata de sardinas, y los adultos de la casa nos dijeron no salgan de ahí, y nos quedamos en silencio. ¿Y ustedes andaban haciendo alguna cosa? Sí. ¿Andaban subversivos? En realidad no, en realidad los juegos de la calle, ¿no? De aquella época. Arriba. El omblígate, el rechinón, el toquirrajo, el bolilloyo, todos esos juegos que eran juegos comunitarios, juegos de los barrios populares. Pero como te decía antes, era un delito ser joven. O sea, solamente tener una apariencia, ¿no?, de juventud, y ni siquiera joven, chavalos, pues niños. Y nos subimos ahí, ¿no? Recuerdo en otra ocasión que mi papá maestro de generaciones, el profesor Emilio López en Granada, llegaba de dar clases, daba clases por la noche, y la guardia lo siguió. Y no se me olvida que lo rafagueó, ahí quedaron los balazos en la pared. Entonces, y podemos contar, ¿no?, tantas experiencias de nuestra niñez. Entonces podemos decir que la dictadura de los Somoza era una dictadura que dejó decenas de miles de muertos, una dictadura que utilizó un ejército que era la Guardia Nacional, que tenía las tanquetas Sherman, ¿no?, desde las cuales disparaban, que tenían los aviones push and pull, desde los cuales bombardearon y destruyeron muchas ciudades, Masaya, León, Estelí, fueron destruidas, destruyeron el centro histórico de esas ciudades. Cuando decimos que no había libertad de expresión, es que si decías algo distinto, algo diferente, te mataban. O sea, no era de que te cerraban el medio de comunicación, además que lo hacían. Es decir, no había un medio de comunicación al aire, ni escrito, ni radial, ni televisivo, que dijera algo distinto al discurso, ¿no?, de la dictadura de los Somoza.
Entonces yo recuerdo en mi infancia que escuchábamos Radio Sandino en silencio, ¿no? Muy bajísimo, con el cuidado, como vos me decías fuera de cámara, que una oreja escuchara, ¿no? De que estábamos sintonizando Radio Sandino y que fuera y que reportara. Entonces cualquier persona que escuchara Radio Sandino la asesinaban. Sí. Entonces violentaban entonces el derecho a la libertad de expresión, de la libertad de opinión, la libertad de conciencia política, violentaban los derechos de movilización de la juventud, los derechos de educación de la juventud, habían altas tasas de analfabetismo, eran pocos los pobladores, los ciudadanos que podían acceder al sistema educativo, de tal manera que en la dictadura de los Somoza, a una persona que se le dijera bachiller era un estatus social muy grande, ¿no? Porque quien alcanzaba el nivel de secundaria, quien lograba bachillerarse era una persona de mucho nivel educativo. Entonces se violentaba el derecho a la educación. Durante la dictadura de los Somoza se violentaba el derecho a la salud, porque la salud era privada prácticamente, porque no habían tantas unidades de salud, porque la infraestructura en salud era mínimo, porque había poca disposición de medicamentos, porque el personal de salud eran muy pocos, el número de médicos por cada 100.000 habitantes, por cada 10.000 habitantes. Y de salud pública. Y de salud pública. Porque existía la salud privada, pues, pero la salud pública, es decir, eso es lo que estaba más limitado, porque la gente no tenía exactamente los recursos para ir a buscar atención privada. No había agua potable, no había luz eléctrica, eran pocos los barrios, pocas las comunidades que tenían acceso a luz eléctrica y agua potable, a servicios de alcantarillado básico, lo que conocemos como aguas negras o aguas servidas. El campesinado no tenía absolutamente nada durante la dictadura de los Somoza, solamente su fuerza de trabajo, porque los terratenientes, los dueños de las grandes extensiones de tierra, que eran pocos, eran los Somoza y unos cuantas familias allegadas, ¿no? Por lo general en el gobierno también. Entonces eran grandes latifundios y la mayor parte de la población, casi la mitad de los nicaragüenses, o un poco más de la mitad de los nicaragüenses en esa época, vivían en las zonas rurales y no poseían absolutamente nada. Es decir, las tierras agrícolas, las tierras productivas del país estaban en manos del somocismo, ¿no? Y el que tenía alguna tierra, alguna parcela, estaba propenso a que el latifundista vecino prácticamente se la arrebatara. Así es. Prácticamente. Así es. Sí. Había un proceso de concentración de la tierra, ¿no? De una ambición, una voracidad de la concentración de la tierra. Es decir, pocas personas tenían centenares de miles de manzanas y los grandes conglomerados de campesinos no tenían absolutamente nada más que su fuerza de trabajo, como dije anteriormente. Entonces, violaciones masivas a los derechos humanos en el campo, violaciones masivas a los derechos humanos en la salud, en campo, en la ciudad, altas tasas de mortalidad materna, altas tasas de mortalidad infantil, desnutrición crónica, desnutrición severa, desnutrición aguda. Es decir, habían grandes conglomerados sociales con hambre, literalmente con hambre. Las imágenes que se pueden rastrear de diferentes medios de comunicación de aquella época, ver a familias recolectando basura, familias viviendo de la basura, era muy común, ¿no? Y no era vivir de la basura por reciclaje, era vivir de la basura por ir a buscar entre la basura algo que comer, entre lo podrido, entre los desechos, algo que comer. Porque eso era vivir de la basura, no es como hoy que en la basura rebuscas para reciclar, para comercializar. Somocismo sinónimo a pobreza, extrema pobreza, somocismo sinónimo a hambre, a miseria, somocismo sinónimo a violación de los derechos de educación, de salud, violación de los derechos de justicia, ¿no? La justicia estaba totalmente controlada por el poderío de los Somoza, los jueces de Mesta, ¿no? Es decir, había todo un criterio político y la gran mayoría de los jueces no eran abogados, no eran profesionales del derecho, no tenían un título de licenciatura, simplemente era una delegación política de la dictadura y entonces el Poder Judicial era un instrumento para reprimir, para perseguir, para criminalizar
al que pensara diferente. Y muchas veces se criminalizaba la pobreza, no solamente pensar diferente, sino por el hecho de ser pobre. Por el hecho de ser joven. Por el hecho de ser joven. Sí. Entonces había todo un sistema represivo desde el punto de vista militar, desde el punto de vista jurídico, judicial, y desde el punto de vista comunicacional, material, económico. Es decir, Nicaragua era una situación de caos, una situación de oscuridad, de pobreza indescriptible. Entonces, la revolución popular sandinista, revolución es transformación, revolución es cambio. Y eso es lo que ocurrió en esa gran concentración que vos decías, ese 20 de julio, donde miles de personas se desbordaron en esa lucha que dirigió el Frente Sandinista desde 1961, que se funda el Frente Sandinista de Liberación Nacional con Carlos Fonseca, con Tomás Borges, con Silvio Mayorga y con otros. Entonces, desde 1961 hasta 1979, luchando, organizando al pueblo, creando conciencia de que la única forma de liberarse, la única forma de salir de la pobreza era derrocando a la dictadura de los Somoza, que había estado en el poder por 45 años aproximadamente. Entonces el Frente Sandinista logra aglutinar al campesinado, a los jóvenes, a los estudiantes, a los universitarios, a profesionales, a diferentes sectores de la sociedad, pero fundamentalmente a las grandes masas de pobladores excluidos y empobrecidos. Por eso es popular. Revolución porque es transformación, es cambio. Popular porque tiene su raíz en los sectores excluidos históricamente. Y sandinista porque tiene su ideología en el ideario de Sandino. Sandino el libertador, Sandino el antiimperialista, Sandino el nacionalista, Sandino el que tenía un concepto de Nicaragua como una nación soberana, como una nación que debía de regir sus destinos sin la imposición del imperialismo norteamericano. De forma soberana. De forma soberana, administrar sus recursos, administrar sus procesos políticos, que los marines norteamericanos no fuesen los jueces y los administradores del proceso electoral, que las transnacionales norteamericanas no fueran las dueñas de los recursos naturales, la United Fruit Company y otras transnacionales eran las dueñas de Nicaragua, junto con la oligarquía nacional. Entonces Sandino planteó un proyecto nacional en donde nos liberáramos de todo ese poderío y toda esa imposición norteamericana. Y también Sandino decía los vendepatrias, es decir, de los que no pensaban de forma nacional, de los que no amaban Nicaragua. Por eso Sandino decía, yo he puesto el amor a Nicaragua por encima de todos los amores. Entonces esta revolución popular sandinista inspiró, y cuando se da el triunfo y se logra finalmente derrocar a la dictadura y sale huyendo el último de los marines, el último de los Somoza, el pueblo se desborda a celebrar, porque había una esperanza, ¿no? Había una esperanza de que fuera sepultado ese modelo represivo de los Somoza. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Vamos a hacer una pausa, Carlos Emilio, porque ya nos toca, pero justamente son estas dos cosas, estos dos importantes factores. La revolución popular sandinista, pero también lo que nosotros vivimos antes de 1939, nosotros, vos, yo, un montón de gente que seguramente está sentada en este momento viéndonos, que son más o menos contemporáneos nuestros, que vieron esto, que vivieron esto, y eso nos provocó todo lo que vino después del 19 de julio del 79. Hacemos pausa, regresamos en breve en esta conversación con Carlos Emilio López. Continuamos sumando vigores en Extra Plus este 19 de julio, 43 años de la Revolución Popular Sandinista. Decíamos con Carlos Emilio que esto nos provoca tanto la vivencia que nosotros tenemos como la presentación, Carlos Emilio, de una opción para dejar de vivir eso y vivir mejor. Nos provoca a gente como vos y a mí, que no participamos en las acciones combativas, ¿no?, que llevan a la liberación, participar inmediatamente después de este proceso. Y a lo primero que nos metimos fue
alfabetizar. Así es. Nuestra generación pudo ver los asesinatos a gran cantidad de familias, de jóvenes, vecinos, amigos, sí, familiares. Pudimos presenciar lo que dije anteriormente, los bombardeos en las ciudades, pudimos escuchar en la radio Sandino cómo se torturaban a los guerrilleros sandinistas, cómo se asesinaban a los guerrilleros sandinistas. Es decir, fuimos testigos de esa represión indescriptible. E inmediatamente al presenciar también la Revolución Popular Sandinista que inicia el 19 de julio de 1979 hasta inicios de 1990, esa década revolucionaria, esa década de cambio, el primer hito, el primer paso de transformación fue la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, donde vos y yo tuvimos la oportunidad de participar. El privilegio. El privilegio de participar y de ser parte de esa familia, de ese gran ejército de alfabetizadores, de ese ejército popular de alfabetizadores, en donde se logró reducir el analfabetismo de más del 50% a un 12%. Fue considerada por la UNESCO como una gran epopeya, como una de las más grandes movilizaciones humanas del siglo XX y una batalla educativa gigantesca, ¿no? En donde miles de niños, de adolescentes, de jóvenes pudimos integrarnos e ir a las zonas campesinas, a las zonas rurales, a alfabetizar, a conocer cómo vivía el campesino. Pudimos presenciar cómo la dictadura de los Somoza tenía esa concentración de la tierra, cómo el campesino vivía en situación de hambre, sin luz eléctrica, sin agua potable, en altos niveles de contaminación, en insalubridad, sin infraestructura de salud. Entonces, no solamente participamos en la Cruzada Nacional de Alfabetización, no solamente fuimos ese instrumento para que el campesino pudiera leer y escribir, sino también pudimos presenciar lo que estaba heredando el somocismo y el proceso de transformación que inició el sandinismo, porque paralelo a la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización también se dio el proceso de reforma agraria, que significó la democratización de la tierra. Somocismo fue concentración de la tierra, sandinismo significó democratización de la tierra. Entonces empezó a crearse todo el movimiento de cooperativas agrícolas, haciendo realidad el sueño de Sandino, ¿no? De crear un modelo económico en base a las cooperativas, en donde eso permitiera incrementar la producción, pero que las riquezas que se generaran se socializaran en esas unidades productivas que para Sandino no solamente eran cooperativas económicas, sino cooperativas sociales. Sí. Él le llamó las comunas. Entonces, la revolución en su primera etapa, en los años 80, impulsó valores de solidaridad, no solamente de cooperativismo económico, sino social. Se despertó toda una gran conciencia social y se empezaron a formar organizaciones sociales de todo tipo, AMLAE, como movimiento de mujeres, la ATC, Asociación de Trabajadores del Campo, es decir, los jóvenes, la juventud sandinista, es decir, todos los sectores de la sociedad empezaron a organizarse y empezaron a trabajar de la mano del gobierno sandinista en la revolución, en la transformación, en el cambio de todo lo que había heredado el somocismo. Entonces estaba mencionando la tierra. La tierra empezó a ser del campesino y desde diferentes instituciones de gobierno se empezó a titular a los pequeños productores, a los medianos productores y todo un incentivo a la producción nacional. Tuvimos grandes obstáculos, la guerra financiada, orquestada, estimulada por el gobierno de los Estados Unidos, y eso limitó que pudiéramos ver más transformaciones de las que pudimos presenciar, porque el 60% de los ingresos nacionales se tuvieron que destinar a la defensa de la revolución. Entonces, sin embargo, a pesar de eso, hubieron cambios en educación. Se instauró la gratuidad de la educación, y vos y yo fuimos testigos de eso. La gratuidad de la educación, la gratuidad de la salud. No hubiésemos podido nosotros estudiar en la educación superior. Yo pude estudiar en la educación superior gracias a la revolución. Y centenares de miles de jóvenes de nuestra generación
pudimos estudiar en la educación superior gracias a la revolución, porque ya no era como en la época de los Somoza, que la mayor parte de la gente estaba iletrada o en nivel de primaria, y pocos a nivel de secundaria, y muy pocos, pero poquísimos a nivel de la universidad. La revolución masificó la educación a todos los niveles. Se creó la educación preescolar. No existía educación preescolar en la época de los Somoza. Estudiábamos en las escuelitas pagadas, ¿te acuerdas? En las escuelitas del barrio. En las escuelitas pagadas. Que eran básicamente señoras que se dedicaban a enseñar las primeras letras. Así es, las escuelitas pagadas, que eran escuelas privadas. ¿Ya? Eran escuelas privadas que se manejaban en casa. Una expresión popular, no me gusta mucho, pero bueno, la expresión popular, las niñas viejas, ¿no? Eran las que administraban estos colegios. Entonces, la revolución fue a todos los niveles. El primer nivel, la alfabetización, ¿ya? Enseñar a leer al pueblo. Entonces, quedó muy poco nivel de personas iletradas, un 12%, pero luego vamos al nivel de preescolar. Se crea la dirección de preescolares en el Ministerio de Educación, y se crea el primer, segundo y tercer nivel para luego entrar a primaria, y se instaura la gratuidad en preescolar, primaria, secundaria, educación técnica y la universidad, es decir, la masificación de la educación a todos los niveles. Se crea también el programa de educación popular, se crea la educación de adultos, de tal manera que los que aprendieron a leer y a escribir no solamente quedaran en ese nivel, sino que rápidamente se pudieran integrar en cualquiera de los niveles educativos. Y años después nosotros fuimos testigos, yo fui testigo, que algunos campesinos que tuvimos la oportunidad de alfabetizar, años después los vimos como técnicos y los vimos insertándose como profesionales, insertándose en procesos productivos como maestros, inclusive algunos como profesionales de la salud, y eso era un orgullo, ¿no? Un orgullo participar en ese proceso. Así es. La revolución significó masificar la salud, crear centros de salud, crear casas maternas. Mucho de lo que estamos cosechando en esta segunda etapa de la revolución, en realidad tuvo su base en la primera etapa de la revolución. Y tenemos que contarlo a las nuevas generaciones y a las generaciones adultas, recordarlo. Las casas maternas que existen hoy se iniciaron en la primera etapa de la revolución. Los centros de desarrollo infantil iniciaron en la primera etapa de la revolución. La educación tecnológica inició en la primera etapa de la revolución. Es decir, lo que se ha hecho en esta segunda etapa ha sido retomarlo, ampliarlo, masificarlo y darle mejor calidad. Entonces, la primera etapa de la revolución significó educación gratuita de calidad y masiva, salud gratuita de calidad y masiva. En salud se redujeron enfermedades epidémicas, pandémicas, se redujo y se eliminó la poliomielitis. No solamente se redujo, hubieron enfermedades que se eliminaron, como el caso de la poliomielitis. Se masificó la vacunación. La vacunación a través de las jornadas populares de salud, ¿te acordás? Así es. Y este concepto de revolución popular, en donde en cada una de estas epopeyas, en cada una de estas gestas sociales, no solamente eran impulsadas por el gobierno, sino que la juventud participaba, los movimientos ligados al sandinismo participaban. Ya dijimos, participamos en la alfabetización, pero participábamos también en las jornadas populares de salud. Íbamos a vacunar, íbamos a batizar, íbamos a limpiar, íbamos a letrinificar. Es decir, todas esas eran tareas que la revolución convocaba y que la juventud sandinista, que la juventud nicaragüense participaba, ¿no? Y que los adultos participaban también en grande en esas tareas. Estamos mencionando producción, estamos mencionando titulación de la tierra, educación, salud. Empezaron también programas de vivienda y a emitirse una gran cantidad de decretos presidenciales para garantizar la estabilidad en la vivienda, porque durante el somocismo, si no pagabas el alquiler, inmediatamente te echaban a la calle. Entonces el sandinismo empezó a dar seguridad jurídica, a dar estabilidad en las viviendas, tanto en el campo como en la ciudad. Todo eso vivimos en la primera etapa de la revolución, en medio del asedio del imperialismo norteamericano, en medio del bloqueo. Tenemos que recordar que en la primera etapa de la revolución hubo un gran bloqueo económico, comercial, político, en donde se establecían sanciones a empresas
internacionales o gobiernos que quisieran negociar, comercializar con el gobierno con Nicaragua. De Nicaragua, ¿no? Sí. ¿Sabes qué cosa es muy importante, Carlos Emilio? Se dignificó a los nicaragüenses, se les dio dignidad que antes de 1979 no teníamos. Es decir, quienes eran dignos eran los señores. Pero después de 1979, con la revolución, todos los nicaragüenses nos devolvieron nuestra dignidad que estaba asaltada y nos convertimos en seres dignos, es decir, con estatus de persona. Ya no éramos objeto, no éramos medio de producción, herramienta de producción, herramienta de generación de ganancias y utilidades para el Señor, sino que nos convertimos en personas. Y esa es una de las cosas importantísimas de la revolución. Es muy importante lo que estás diciendo, Néstor, esa dignificación, esa revolución de la conciencia, como en algún momento escribió Orlando Núñez, la insurrección de la conciencia, no solamente significó la transformación de la tenencia de la tierra, de la estructura económica, sino que también una transformación de la conciencia. Es decir, somos una nación digna, somos un pueblo digno, y a nivel de persona, a nivel de familia, a nivel de comunidad, somos dignos. Merecemos respeto, merecemos un trato digno, y en ese sentido el hecho de la calidad de vida, ¿no? De la calidad de vida, porque empezó a llegar agua potable, empezó a llegar luz eléctrica, empezó a llegar saneamiento básico a diferentes ámbitos del país, en lo rural, en las ciudades, y todo ese cambio que el país estaba viviendo dignificó. Es decir, el hecho de que mis hijos pueden ir a la universidad, de que mis familiares pueden ser profesionales, de que los hermanos nicaragüenses podemos asumir espacios en el poder público, porque durante el somocismo los magistrados, los jueces, los ministros, los diputados, los delegados de gobierno, es decir, todo, absolutamente todo, el estamento público eran de los apellidos de las élites, ¿no? Los chamorros, los Benar, los lacayos, esos eran los que ocupaban los espacios de las instituciones de gobierno, y hombres, ¿ya? Todos hombres. Con la revolución, los sectores populares, quienes fueron alcanzando un nivel profesional, un nivel técnico, fueron asumiendo la dirección del país, en las diputaciones, en las alcaldías, y también la participación de las mujeres. Las primeras magistradas en la Corte Suprema de Justicia, las primeras magistradas en los tribunales de apelaciones, las primeras juezas, se dio en los años 80. La primera jefa de policía. También, en los años 80, es decir, Doris Tijerino. Durante Doris Tijerino, que es un ícono de la revolución. Entonces, el poder durante el somocismo no solamente era el poder oligarca, el poder patriarcal, el poder de clase, sino también el poder masculino. Sí. Entonces, sandinismo significó el poder popular. Es que es parte de eso, de la dignificación, de elevar nuestro estatus a persona, ser personas, dejar de ser cualquier cosa y convertirnos en personas. Lo que lleva a que pidamos lo que merecemos. Y la gente empieza a exigirle a la revolución: queremos agua potable, mire, queremos techo, queremos producir, queremos... Y la revolución empieza a responder a todas esas demandas en la medida de sus posibilidades, porque también había que ver la medida de las posibilidades. Un país altamente endeudado por el somocismo, que está saliendo de la guerra de liberación, y cae en la guerra imperialista contra la revolución hasta 1990. Y me voy a detener ahí para hacer la pausa, para que hablemos de la segunda parte. Regresamos en breve en esta conversación con Carlos Emilio López, Sumando Vigores. Continuamos en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Carlos Emilio López, 43 años de Revolución Popular Sandinista. Después de 1990, a partir del 25 de abril de 1990, se abre un periodo que concluye el 10 de enero del 2007, 17 años, en la que se intentó casi de manera infructuosa revertir todo lo que había hecho la revolución.
uno de los sectores que tal vez resiste con más fuerza es el sector salud. ¿Ah? Sin embargo, la educación gratuita, la misma salud, deja de ser necesariamente gratuita porque se habla de la privatización con los sistemas neoliberales. ¿Ah? Para mencionar estos dos grandes sectores tan importantes. Pero a partir del 2007, del 10 de enero del 2007, se retoma lo que había quedado el 25 de abril de 1990 o el 24 de abril de 1990. Se miran los daños, se hace una evaluación de daño, por mencionarlo de alguna manera, y se empieza a trabajar en aquel proyecto, pero además en aquel proyecto de 1979, que además es un proyecto de 1961, es decir, de 1961 y todo el proceso que sigue a la creación del programa histórico del Frente Sandinista, porque hay que reconocer y recordar que lo que hace la revolución es ejercer o ejecutar su programa histórico, ¿ah? Lo que se había planteado ya antes de 1979. Entonces retoma este programa histórico en el 2007, le adiciona lo que los tiempos demandan y empieza un nuevo periodo para Nicaragua, que es denominada la segunda parte o la revolución en su segunda fase. Hablemos de esto. ¿Cómo no? Efectivamente, neoliberalismo, que fue, como vos muy bien lo decías, de 1990 al año 2006. Neoliberalismo era neosomocismo. Inclusive, muchos de los representantes del neoliberalismo eran hijos o nietos del somocismo. Pero incluso había y habían algunos que estaban sí, ¿ya? Vivos todavía y asumieron carteras, asumieron ministerios dentro ya sea del gobierno de Violeta Barrios, ya sea dentro del gobierno de Arnoldo Alemán o de Enrique Bolaño. Eso, pero quiero hacer una acotación aquí. Sí. La revolución popular sandinista, de una u otra forma, es la que garantiza el derecho de esas personas que participaron en el régimen somocista a continuar participando en la vida política y social del país. Es la revolución sandinista la que les dé ese derecho. Es que revolución sandinista es democracia. Vos estabas mencionando antes del corte de que el pueblo opinaba, el pueblo reclamaba, el pueblo planteaba sus propuestas y que la revolución materializaba esas propuestas, lo que se conoció en la década de los 80 como las grandes conquistas del pueblo. Las grandes conquistas del pueblo. Y revolución es democracia participativa. Recordémoslo de cara al pueblo, donde el comandante Daniel en los años 80 dialogaba con el pueblo, escuchaba al pueblo, y lo que se planteaba en esos de cara al pueblo se convertían en leyes, se convertían en programas sociales, se convertían en los insumos fundamentales para la transformación que se impulsó en los años 80. Entonces, revolución es democracia, democracia económica, democracia social y democracia política. Tenemos que decir que la revolución en su primera etapa también generó la constitución política. La constitución política que tenemos hoy en día, que es vigente, se elaboró en 1986 y se aprobó y entró en vigencia en 1987, liderada por el comandante Carlos Núñez, ¿no? Que fue el padre, es considerado el padre de la constitución política. Entonces, sí, porque tal vez acoto aquí, pongo un pie de página. En 1984, con las primeras elecciones en Nicaragua, se vota por una Asamblea Nacional, pero con facultades constituyentes para crear esta nueva constitución. Así es, sí. Así es. Entonces, se crea esta nueva constitución, que es una de las constituciones más garantistas de derechos en América Latina. Es decir, cuando uno lee la Constitución de Nicaragua, no es más que un catálogo de derechos. O sea, ahí están los derechos individuales, derechos civiles, políticos, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, derechos ambientales, derechos de la niñez, de las mujeres, de los pueblos originarios, de las personas con discapacidad, de las personas víctimas de guerra. Todos esos derechos fueron plasmados en la Constitución originaria, que se incluyeron, es decir, esa Constitución se construye, se estructura, se redacta en base a lo que estábamos viviendo en la primera etapa de la revolución. Es decir, todos esos derechos que se estaban materializando se incorporan en la Constitución para que puedan perdurar en el tiempo, ¿no? En el futuro.
Viene el neoliberalismo en 1990 y aparta los derechos y aparta la Constitución. Entonces no es cierto que ellos sean democráticos, no es cierto que ellos sean respetuosos del Estado de Derecho y no es cierto que sean respetuosos de la Constitución, porque esos tres gobiernos neoliberales pisotearon la Constitución. Es decir, todo lo que ellos hicieron es antagónico, opuesto, contrario a la Constitución, porque la Constitución revolucionaria, debemos de decirlo con orgullo, así como hay la Constitución, la libérrima, que es la Constitución liberal de José Santos Zelaya, y los historiadores no tienen pudor en decir la Constitución, la libérrima, es decir, la Constitución liberal. Yo creo que nosotros tampoco debemos de sentir pena en decir la Constitución revolucionaria, porque la revolución sandinista es creadora de derechos. Entonces, crea la Constitución, pero el neoliberalismo la aparta y todas sus políticas empiezan a violar la Constitución. Empiezan a privatizar la educación, a privatizar la salud, a privatizar las telecomunicaciones, a privatizar los servicios básicos, los privatizan, y la Constitución dice que la educación es una responsabilidad indeclinable del Estado. Y la Constitución dice que ningún niño se puede quedar fuera de la escuela por razones económicas. Y la Constitución dice que los programas de salud deben de ser gratuitos y que se debe de priorizar a los más pobres en la atención en la salud. El neoliberalismo, el gobierno de Doña Violeta, el gobierno de Alemán y el gobierno de Bolaños hicieron lo contrario. Privatizaron la educación y los niños, para poder incorporarse, tenían que pagar prematrícula, mensualidad, derecho a graduarse. Entonces la educación se empezó a elitizar, es decir, regresamos nuevamente al modelo somocista. Empezó a crecer el analfabetismo, y cuando terminó el periodo neoliberal, el nivel de analfabetismo era muy alto, 25-30% aproximadamente. Cerraron la dirección de preescolares, ¿ya? La cerraron, no es que redujeron la inversión en preescolar, la cerraron. Desapareció del Ministerio de Educación, fue una de las primeras decisiones del gobierno de Doña Violeta, cerrar los preescolares, y los preescolares pasaron a manos privadas, a manos de organismos internacionales, a manos de entidades religiosas, y se eliminó pues la posibilidad de la educación preescolar o educación inicial desde el ámbito público, y primaria y secundaria se privatizó a través del modelo de autonomía escolar, en donde las familias nicaragüenses eran las que financiaban la educación a través de los supuestos aportes voluntarios, que no eran voluntarios, eran cobros. Sí, sí, porque eran aportes voluntarios, pero si no lo dabas, no podía tu hijo continuar estudiando. Eran cobros, habían talonarios, habían recibos, había todo un sistema, y desde esa forma de recaudación de fondos impositiva pagaban los salarios de los maestros, se sostenía la infraestructura de las escuelas, etcétera. Entonces privatizaron la educación, pero también privatizaron la salud. Entonces, igual que para tener un servicio de educación tenías que pagar, también para tener un servicio de salud, una operación, un examen, o sea, cualquier atención en salud tenías que pagarla o tenías que llevar, ¿ya? Y yo lo he dicho en muchísimas entrevistas, o sea, tenías que llevar las sábanas, tenías que llevar el hilo, tenías que llevar la sangre, tenías que llevar absolutamente todo para recibir una atención médica. Crearon áreas privadas dentro de los hospitales públicos. Es decir, si querías tener una mejor atención, tenías que ir al área privada. Eso es inconstitucional. Totalmente. No pueden haber áreas privadas dentro de los espacios públicos. Sí. De los espacios públicos, porque tienen los fondos del presupuesto general de la República para servir al pueblo. Pero el presupuesto general de la República se lo comieron. El presupuesto general de la República iba a parar a las cuentas personales. Entonces se enriquecieron. Fueron gobiernos de los ricos para los ricos, y el pueblo volvió a los niveles de pobreza, a los niveles de pauperización y a los niveles de exclusión social que habíamos vivido anteriormente durante el somocismo. Entonces, estos tiempos de pobreza, estos tiempos de negación de derechos para la juventud, de negación de derechos para la educación superior, no cumplían el 6%. Entonces, los jóvenes universitarios tenían que movilizarse, tenían que marchar, protestar, exigir al Estado de Nicaragua que cumpliera con el 6%. El campesinado desmontaron las cooperativas, ¿ya?
toda esa democratización de la tierra la desmontaron porque destruyeron las cooperativas y regresaron a sus antiguos dueños, regresaron a los terratenientes, las fincas, todas esas unidades productivas, el área propiedad del pueblo, ¿ya? Que eran empresas que eran de los trabajadores agrícolas, de los trabajadores urbanos, que contribuían a la producción del país, pasaron a manos privadas. Bancos que eran del pueblo pasaron a manos privadas. Es decir, toda la infraestructura económica, social que se había democratizado pasó a manos de la oligarquía, pasó a manos de los que estuvieron en el poder por más de 150 años, ¿ya? Porque estuvieron en el poder desde 1821 hasta 1979 y estuvieron en el poder de 1990 al 2006. Entonces, el pueblo ha estado en el poder solamente cuando el sandinismo ha gobernado, de 1979 a los primeros meses de 1990 y luego en la segunda etapa de la revolución del 2007 a la fecha. Entonces, en esta segunda etapa que vos me preguntabas, la segunda etapa de la revolución, el Frente Sandinista en el 2006 gana las elecciones a la cabeza del comandante Daniel y se inicia, ¿no?, la segunda etapa de la revolución, que significa rescatar todo lo que se había iniciado en la primera etapa. Absolutamente todo. Entonces se rescatan los derechos constitucionales a una educación gratuita y de calidad a todos los niveles. Entonces regresa la gratuidad de la educación a preescolar, primaria, secundaria, educación técnica y la universidad. Se cumple con el 6%. El 23% del presupuesto general de la República se destina a la educación. 17% a preescolar, primaria, educación tecnológica y 6% a las universidades, 23%. 23% a educación y 23% a salud. Son los dos rubros más importantes del presupuesto general de la República. Entonces, ¿qué ha significado eso? Ha significado una gran cantidad de programas, no solamente la gratuidad y la calidad de la educación, sino programas de educación como la universidad en el campo, como las escuelas de oficio, como la secundaria a distancia en el campo, como la universidad en línea, como la gran cantidad de institutos tecnológicos que se han abierto. Hay más de 60 carreras tecnológicas que en este momento está ofreciendo el INATEC. Y entonces eso ha venido a potenciar la educación. Hoy tenemos una educación, además de gratuita y de calidad, una educación musical. Tenemos coros juveniles, tenemos orquestas juveniles, tenemos una educación intercultural. Los niños, niñas y jóvenes de la costa caribe se educan en su propio idioma. Se ha trabajado en una educación inclusiva. Tenemos avances, hay retos todavía, pero tenemos avances en esta educación inclusiva. Desde el punto de vista de decretos y de leyes, ningún niño con discapacidad debe ser excluido de la educación. Todos los niños y niñas con discapacidad deben de estar incluidos en el sistema educativo. Es una orientación política, es una orientación normativa, es una decisión de gobierno, es una decisión presidencial. Y entonces ahí tenemos un sistema de educación que ha permitido aumentar la cobertura de la educación, mejorar los niveles de retención escolar, mejorar los niveles de promoción escolar y mejorar la educación desde el punto de vista de la dignidad, de lo que vos decías. Se han dignificado los ambientes escolares. Durante el neoliberalismo las escuelas parecían basureros. Hoy las escuelas se han cambiado los techos, los pisos, se han instalado servicios higiénicos, agua potable, aulas tecnológicas, internet en la escuela. Es decir, se han mejorado los ambientes escolares, se han dignificado los ambientes escolares. Y eso es autoestima. Es decir, la revolución sandinista es autoestima. Me ha gustado mucho esa expresión que vos has dicho porque me parece que hablamos poco de eso. Sí. Es decir, hoy vos vas a las escuelas, a los colegios, a los preescolares y los ambientes son dignos, son limpios, o sea, los colores, los espacios, los auditorios, las computadoras, la tecnología. Durante el neoliberalismo ni siquiera los maestros tenían una computadora, ¿ya? Hoy maestros y alumnos tienen acceso a el sistema informático. Igual en la salud, se ha dignificado la salud y se han construido en esta segunda etapa de la revolución 20 hospitales. Tenemos la red
hospitalaria más grande de América Central. Somos el sistema de salud más grande, casi 80 hospitales, el sistema de salud público de Nicaragua. Y esos hospitales no solamente están en el Pacífico, esos hospitales están en todo el país, en todo el territorio. En León está construyéndose el hospital más grande de América Central. En Chinandega, el Hospital España, uno de los hospitales tecnología de punta. Entonces, esto grandioso, ese edificio gigantesco que vemos en el Bell Spy, que el Bell Spy parece un hotel, no parece un hospital, ¿ya? Con todas las condiciones. A veces el pueblo, en su sencillez, en su humildad, a veces va con almohadas y va con sábanas al Bell Spy, y los compañeros que están ahí de salud le dicen, no, o sea, aquí no hace falta. No hace falta, o sea, que aquí tiene, ¿no? Y a veces condiciones para los familiares. Pero ese no solamente en el del Spy, Exactamente. La verdad es que ese decir, vos te vas, Exactamente. no sé, mencióname la comunidad más apartada que conozca y yo te puedo decir que ahí hay una unidad de salud. La Cruz del Río Grande. En donde, si no es hospital, por lo menos tiene camas para sí, poder atender en el momento al que llega a requerirlo y trasladarlo, porque además tiene una ambulancia. Sí. Es que la infraestructura de salud no solamente son los hospitales, no solamente son estos 80 hospitales que tiene el sistema de salud, sino que son las casas maternas. Las casas maternas. Las casas maternas, los centros de salud. Desde los colaboradores voluntarios, las parteras, en fin, es toda una estructura, una red que se quiso desmontar a partir de 1990 y no se pudo. Sí. No se pudo. Yo creo que esa es una de las áreas que más se protegió con fuerza, porque además fue con fuerza, fue a punta de fuerza proteger. Pese a todo el daño que se le hizo, logró protegerse la estructura, el sistema que se había planteado durante la Revolución, y eso facilita, y lo digo tal vez muy someramente, lo que tenemos hoy, por lo menos en el área de salud. Y eso, es decir, no puedes decir, no hay manera en que alguien pueda decir, no pude acceder al sistema de salud en Nicaragua. Me enfermé y no pude acceder al sistema. Nadie puede decirlo, porque es decir, allí a la vuelta de la esquina tenés una unidad de salud, desde la primaria, desde la atención primaria. Vamos a hacer pausa, Carlos Emilio. Regresamos, conversamos con Carlos Emilio López, 43 años de la Revolución Popular Sandinista. Continuamos sumando vigores en Extra Plus, 43 años de Revolución Popular Sandinista. Te decía yo que en la primera parte de la revolución, en la primera etapa de la revolución, una cosa muy destacada para mí era la dignificación de la persona. En este momento, y quiero aprovechar, la semana pasada salió un informe del Foro Económico Mundial que ubica a Nicaragua a nivel mundial en el 6º lugar en cuanto a equidad de género. Y eso no es por cumplir con un número, no es por cumplir con una estadística, es porque se reconocen los talentos, se reconocen las capacidades de las personas por igual, o se están empezando a reconocer a las personas por igual, y eso permite que los hombres y mujeres tengan bastante equidad en las oportunidades, que es una cosa importantísima. Así es, Nicaragua ocupa lugares cimeros a nivel mundial en participación, equidad, igualdad de género. Estamos en el lugar número 1 en las Américas. En las Américas, es decir, por encima de América del Norte, América Central y América del Sur. O sea, somos el país que más invierte en la restitución de los derechos de las mujeres. El Foro Económico Global usa varios sistemas de medición, conjunto de variables, entre ellos educación, salud, participación política, nivel de ingresos, nivel de vida. Es decir, la revolución en esta segunda etapa ha posibilitado que las mujeres se integren al sistema educativo a todos los niveles. En el ámbito de la salud hay un abanico de servicios y programas de salud para las mujeres. Se ha logrado reducir la mortalidad materna, se ha elevado la calidad de vida de las mujeres, la esperanza de vida al nacer,
se han mejorado los ingresos de las mujeres, el nivel de empleo, el nivel de titulación de la tierra, la seguridad jurídica para las mujeres, el empoderamiento económico para las mujeres como sujetas de crédito, sujetas de transferencia tecnológica, productoras y generadoras de riqueza, y las mujeres en el poder político. Es decir, la mitad o más de la mitad de las mujeres están en todos los poderes e instituciones del Estado. Ocupando dirección, además. Ocupando dirección en las juntas directivas de la Asamblea Nacional, en la presidencia de las comisiones de la Asamblea Nacional, en las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, en la titularidad de los tribunales de apelaciones, en la titularidad de los juzgados, ya sea de distrito, local, juzgado único, las mujeres en el Ministerio Público, la Fiscal General de la República es mujer, la mujer en las procuradurías, la Procuraduría General de la República es una mujer, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es una mujer, la mujer en la Policía Nacional, la mujer tiene cargos de dirección importantes como comisionada dentro de la Policía Nacional, es decir, en todos los poderes públicos, la mitad de las alcaldías está siendo dirigida por mujeres, la presidencia del Consejo Supremo Electoral una mujer, es decir, la mujer está en el poder público en todos los lugares, la mujer está con poder de decisión, con voz, la inteligencia, la sapiencia, la sabiduría de las mujeres está en todos los espacios, el poder público, la sensibilidad de las mujeres está en el poder público de Nicaragua en todos los ámbitos. Eso es solamente una muestra, pero es decir, aquí hemos mejorado la infraestructura vial, no solamente la vial, sino también la infraestructura, ya mencionábamos hospitales, escuelas, edificios, parques, calles, es decir, si nos metemos a esto, Carlos Emilio, necesitamos varios programas para poder conversar acerca de lo que hemos logrado avanzar. Nicaragua es otra, sí. Nicaragua es otra, a partir del año 2007. Este modelo liderado por el comandante Daniel, por la compañera Rosario, en donde hemos duplicado el kilometraje de carreteras. Estamos hablando que somos el país con las carreteras más modernas de América Central y una de las más modernas de América Latina. Somos el país con mayor interconectividad terrestre. Prácticamente son más de 140 municipios del país. Creo que son como 7 municipios que nos queda por lograr interconectar. Es decir, el nivel de interconectividad. Interconectar con carreteras. Con carreteras. Es decir, que los caminos están. Sí, con carreteras modernas, carreteras hidráulicas. Es decir, tenemos una interconexión a lo interno de los municipios. Aquí en Managua, por ejemplo, podés llegar a cualquier lugar entrando por una vía, por una arteria, llegas a otra arteria. Pero eso que pasa en Managua pasa en otros municipios también. Y una interconectividad de municipio a municipio, una interconectividad de lo rural a lo urbano y una interconectividad del Pacífico al Caribe, del Caribe al Pacífico. Ya podemos llegar en 6 horas a Bluefield, podemos llegar en 8 horas a Laguna Perla, es decir, donde antes durábamos días o zonas en la costa caribe en donde solamente por agua o por aire podíamos llegar, hoy podemos llegar fácilmente por tierra y prontísimo a Bilwi. A Bilwi, sí, eso te iba a decir. Prontísimo, sí. Es decir, es una interconexión no solamente con el Caribe Sur, sino también con el Caribe Norte. Hemos mejorado la infraestructura de los puertos, de los aeropuertos, es decir, la capacidad que tiene el país de recibir buques, de recibir barcos de gran calaje, donde traen una gran cantidad de bienes, de productos. Eso ha posibilitado el incremento de las exportaciones. Nicaragua, si comparamos del 2006 a la fecha, ha triplicado sus exportaciones, ¿ya? Entonces, eso ha significado también un incremento del Producto Interno Bruto Nacional, un incremento del Producto Interno Bruto per cápita, y esta infraestructura de carreteras, de puertos, de aeropuertos, también es la infraestructura social que vos mencionabas, la infraestructura comunitaria, canchas, estadios, parques, escuelas, bibliotecas, es decir, toda esta infraestructura ha también mejorado las condiciones de vida del pueblo, porque es el ejercicio de los derechos sociales, los espacios culturales, teatro, lugares de pintura, de escultura, de música, se está construyendo en todos los municipios
del país. Eso también es dignificar al pueblo. Ok, un minutito más, y yo sé que va a estar complicado lo que te voy a preguntar, pero en este último minuto, ¿para dónde va la revolución? La revolución se fortalece. La revolución se fortalece hacia el futuro, empoderando derechos, continuando la restitución de derechos, ampliando la cobertura de los programas. Todos estos programas sociales y económicos, el futuro es ampliar la cobertura, llegar a la universalización. Estamos cerca de llegar a la universalización de las vacunas. La meta es universalizar. Estamos cerquita de llegar a la universalización de la educación primaria. La vamos a universalizar. Es decir, todos estos programas que han nacido, han crecido, se han expandido, la meta es la universalización. Es decir, todos los derechos para todas las personas. Todos los derechos. Energía eléctrica, están a punto estamos ya. Cerquita. Sí. Energía eléctrica estamos en el 99 puntos y resto. O sea, estamos cerquita de llegar al 100%. O sea, en poquísimo tiempo, en 3 años, 4 años, 5 años, no habrá un hogar nicaragüense que no tenga luz eléctrica. Estamos en el 91% de cobertura de agua potable en la zona urbana. La meta es que en el próximo quinquenio lleguemos al 100% de cobertura de agua potable en las zonas urbanas, en todas las ciudades de Nicaragua. Tenemos un gran desafío en las zonas rurales, pero hemos aumentado también la cobertura en las zonas rurales y hay un gran esfuerzo del nuevo FICE, hay un gran esfuerzo de las alcaldías, todas las instituciones trabajando en función de ampliar la cobertura de agua potable en las zonas rurales. Vamos creciendo y también un día vamos a llegar a la universalización de este derecho. Igual en el campo de la educación tecnológica, el INATEC ya tiene presencia prácticamente en todos los municipios de Nicaragua y la idea es seguir aperturando institutos y unidades tecnológicas en todo el país. Y ahí está la universidad en el campo que está llegando o llevando la universidad prácticamente a las comunidades. En fin, como decíamos, Carlos Emilio, podríamos tirarnos varios programas como este y no terminamos de hablar. Quiero agradecerte esta platicada. Gracias a vos. Yo solamente quiero cerrar esta edición. Hace unos días alguien me preguntó, hablábamos de un caído de la revolución, de la revolución, no de la guerra contra la contrarrevolución, sino de la caído durante la revolución. Y me preguntaban, y ni siquiera, o me decían, ni siquiera valió la pena. Yo le decía, sí valió la pena. Esto que hemos hablado con Carlos Emilio es por lo que valió la pena. Ahí andan algunos abjurando de la revolución, porque participaron en algún momento y hoy dicen arrepentirse de eso que hicieron. Y dicen que no valió la pena. Sí valió la pena. Todo lo que hemos hecho ha valido la pena para que hoy tengamos, los nicaragüenses, seamos personas consideradas personas. Ese es lo primero y lo principal. Yo nada más menciono un caso. Una persona que fue alfabetizada, fue o llegó a la universidad, se profesionalizó, hizo maestría, hizo doctorado y sus hijos son profesionales. Esa persona valió la pena. Gracias.